En esta última parte de la clase de coalescencia quisiera solamente introducir algunas técnicas que se han usado durante los últimos 10 años para arrojar algo de luz sobre el fenómeno de coalescencia de dos gotas este, que son deformables y forman un film. Una de esas técnicas es la técnica de el microscopio de fuerza atómica. En este caso, este es un paper destacado del grupo australiano, que es quien lleva la batuta en estas investigaciones. En él se depositan unas gotas de tetradecano primero en una especie, la traducción sería una viga voladiza, que es básicamente una extensión que está unida a un resorte muy sensible. ¿Ok? Sobre ella se deposita oro y es como una oblea de oro, y sobre esa oblea es que se deposita la gota. Primero se hidrofobiza eh, con decanotiol esa superficie y luego se deposita la gota. El mismo procedimiento se sigue en la base del aparato. La idea de la hidrofobización es que el ángulo de contacto entre las dos gotas quede bien definido, de manera que la tensión, que pueda relacionarse ese ángulo con la tensión. Por otra parte, pues en principio se quiere que la deformación solo ocurra en la región de interacción de las gotas. Entonces, básicamente la ventaja del microscopio de fuerza atómica depende de la sensibilidad de esta viga voladiza, el cantilever, del resorte que está puesto aquí, que es muy sensible y que va a medir la fuerza de interacción entre las dos gotas. Curiosamente, se halló que cuando las dos gotas se acercan, la deformación es realmente grande. Y producto de que la deformación es realmente grande, las gotas nunca llegan a coalescer. Esto, desde el punto de vista de la investigación con respecto a coalescencia, es terrible, porque lo que siento yo que más interesaba era justamente cómo era ese proceso. Pero el caso es que las gotas se deforman muy sustancialmente. Y el otro problema es que si las gotas se deforman y uno está calculando la energía de interacción, pues la energía de interacción está variando a medida que la deformación crece. Estos experimentos se hicieron recubriendo las gotas, o mejor dicho, poniendo en contacto las gotas con una solución de sulfato de sodio de 3 concentraciones, y por el otro lado, para algunos de los experimentos se utilizó sal. Bueno, una de las cosas más asombrosas que se hay en esos experimentos es que la fuerza que se mide depende de la velocidad con que se acerque una gota a la otra. Estas son velocidades que ellos sostienen que están en el rango del movimiento browniano. Estas gotas tienen aproximadamente, no sé si aquí lo puse, como 40, aquí está, 45 micras, ¿ok? Más o menos ese es el orden del tamaño. Y fíjense que cuando yo voy acercando las dos gotas, por ejemplo, a una velocidad de 40 micrones sobre segundo, yo obtengo una fuerza repulsiva. Si la acerco más lentamente, la fuerza repulsiva parece ser menor. Igual lo mismo ocurre a 2 micrones sobre segundo, pero luego digamos, cuando las gotas se acercan más aquí, la fuerza repulsiva se hace muy grande, y cuando que obedece, que corresponde a esta figura que está aquí, cuando se hace muy grande, se hace independiente de la velocidad eh, de acercamiento, pero cuando intentan separarse las gotas, entonces hasta cierto punto
La fuerza es independiente de la velocidad hasta que llegue a esta zona de baja fuerza donde se observa entonces el desarrollo de una especie de fuerza atractiva. Esa fuerza atractiva tiene un origen aparentemente hidrodinámico. En principio se refirió a ella como histéresis, pero fíjense que en esta figura los puntos son puntos experimentales medidos y sin embargo las líneas punteadas son la teoría. Y como vamos a ver en las ecuaciones de más adelante, eh, que solamente las muestro de manera ilustrativa, la única diferencia o la única cosa extraña que hay en esas ecuaciones es que justamente se considera el efecto de la presión del líquido, o sea, del líquido, sobre la medida de la fuerza. Este tipo de medidas corresponde a lo que en estadística se llama potencial de fuerza media. Es decir, una cosa es la interacción, en este caso, entre las dos gotas, y otra cosa es la variación de energía libre cuando uno hace el experimento, producto de que además de las dos gotas hay un solvente entre las dos. A mí me interesó en particular si dado que existe una diferencia de la fuerza que se mide con la velocidad con la cual se acercan las gotas, me interesó saber si esa velocidad en realidad estaba en el rango de movimiento browniano. Eh, Eso con las ecuaciones teóricas se puede saber muy fácilmente, pero además de las ecuaciones teóricas tenemos ahora, gracias a los trabajos de Raisen, tenemos medidas del desplazamiento cuadrático medio de una partícula de sílica de 3 micrones, la tenemos en el régimen balístico y en el régimen difusivo. Entonces eso nos permite, si nosotros simplemente, si esta es la ecuación que se cumple en el régimen balístico, yo le saco la raíz a este desplazamiento cuadrático, divido entre el tiempo y lo que obtengo es una velocidad promedio. Esa velocidad promedio me da, bueno, esta es una velocidad realmente instantánea porque es la velocidad en el régimen balístico, pero esa velocidad me da 400 micrones sobre segundo. Pero ellos también midieron el desplazamiento cuadrático medio, como ya vimos en una clase anterior, cuando vimos un movimiento browniano, en el régimen difusivo. Fíjense que estas curvas punteadas obedecen a la predicción de Einstein en principio de esta ecuación, y sin embargo la medida da distinta a pesar de que da lineal. Entonces, si usamos, así como aquí usamos los datos de desplazamiento cuadrático medio y tiempo para calcular la velocidad, aquí podemos hacer exactamente lo mismo, simplemente sacamos la raíz y dividimos entre t. Y fíjense que la velocidad da menor, en este caso sí es una velocidad promedio, ¿verdad? Sin embargo, es aproximadamente el mismo orden, 351 micrómetros por segundo. Obviamente podemos deducir la constante de difusión, etcétera, pero yo estoy interesado en estas velocidades. Eso es claro, esa velocidad es para una velocidad de una partícula de 3 micras. Entonces, cabe preguntarse, bueno, ¿cuál es la velocidad de las gotas que el grupo australiano usó en los experimentos, que son gotas de 35, 41, 58 micrones? Entonces, fíjense que si yo utilizo la ecuación típica de movimiento browniano en el régimen difusivo, supongo que las gotas son esféricas y que eventualmente puedo utilizar Stokes. Otra vez el cálculo de velocidad que estamos haciendo es de este orden. Y nos da esta ecuación que depende inversamente, bueno, con la raíz del radio. Por supuesto, si yo tengo esta velocidad es para este radio, la tenemos medida para una partícula de 3 micrones. Si ahora la quiero para una partícula de estos tamaños, entonces simplemente yo puedo hallar fácilmente con esta ecuación una relación entre las velocidades y los tamaños. Y con esta ecuación puedo calcular entonces cuál es la predicción de la velocidad para por movimiento browniano para partículas de estos tamaños.
Por supuesto, la velocidad es menor, pero fíjense que es bastante mayor que la que en principio, o sustancialmente mayor, no necesariamente bastante, que la que se está usando en los experimentos. ¿Ok? Sin embargo, si yo hago uso de la ecuación en el régimen balístico, digamos, si yo supongo que dado estos resultados, la velocidad en el régimen balístico no difiere mucho de la velocidad en el régimen difusivo, y yo quisiera un estimado de la velocidad en ese entonces, que lo puedo obtener también utilizando la constante de difusión y sacando raíz de 2 de t, pero aquí lo hice con la velocidad del régimen balístico. Entonces, si este es el valor que da teórico para una partícula de 3 micras de silicio, de óxido de silicio, estos son los valores que dan para las partículas, para gotas de 35, 41 y 58 astros. Es decir, la predicción teórica corresponde con velocidades de movimiento browniano tal y como se están usando en el experimento. Sin embargo, si utilizamos los valores experimentales de Raizen y tratamos de hacer una relación, tratamos de encontrar una velocidad basada en esos valores experimentales, nos da que las velocidades son bastante mayores. O sea que las velocidades del experimento son menores que las de movimiento browniano. Bueno, Raymond Agustín, que es uno de los principales investigadores del grupo australiano. Estas, para que ustedes tengan más o menos una idea, las ecuaciones para relacionar el desplazamiento de la viga voladiza y la fuerza no son ecuaciones sencillas. En principio, la ecuación principal es una expresión que ellos llaman expresión aumentada de la relación de Laplace, donde se está tomando en cuenta la presión de desjuntamiento, es decir, se incluyen las fuerzas y el drenaje de la película para una gota deformada. Bueno, aquí están las fuerzas de interacción, están relacionadas, como sabemos, con la presión de desjuntamiento, pero el caso es que se pueden deducir expresiones asintóticas para la variación de la separación entre las dos gotas que dependen del radio del film formado. Recuérdense que el radio del film se mide en esta dirección, el radio del film y las fuerzas que intervienen. Lo interesante es que en estas ecuaciones, fíjense donde aparece la distancia entre, la variación de distancia entre las dos gotas. Fíjense, este es X, ¿ok? En principio varía con el tiempo porque estoy moviendo las gotas. Entonces el delta X, no tengo directamente la distancia H, sino que tengo el delta X, y el delta X me aparece dentro de estas ecuaciones. O sea que toma cierto trabajo computacional relacionar eso con la distancia entre las gotas. Bueno, aquí fíjense, enfatizo que, bueno, este es R, que es el radio, la R en estas ecuaciones corresponde al radio de la película interfacial, que es desde el centro hasta cualquiera de los extremos de la parte deformada. Estas ecuaciones, según los autores, se cumplen para el caso en el cual yo estuviese relacionando la fuerza con el desplazamiento y no estuviese en realidad acercando las gotas, sino, digamos, a una determinada, si yo varío desde una posición inicial las gotas a una posición final, el H lo puedo deducir de esta manera y de allí puedo sacar la fuerza. No está muy claro del trabajo si ellos utilizan estas relaciones en las relaciones dinámicas que utilizan para encontrar, este experimento, porque las ecuaciones son un poquito distintas y ellos simplemente aquí se refieren a la expresión de equilibrio de la fuerza con el desplazamiento, y aquí, caramba, sí, en estas otras ecuaciones se refieren a la situación de no equilibrio, que es la que corresponde al gráfico que vimos, contra el desplazamiento.
Y la diferencia de las ecuaciones es que, por un lado, aparece ahora en la ecuación de Young-Laplace aumentada, aparece un término de presión que depende del radio del film y ahí depende del tiempo porque estoy acercando las gotas. Y en la ecuación de la variación de la distancia, de la mínima distancia entre la superficie de la gota, me aparece ahora es el cambio de la posición de la viga voladiza. También dan expresiones para unas expresiones simplificadas para la parte, la región en la cual la fuerza es independiente de la velocidad y bueno, había algo más que quería decir aquí, pero no lo recuerdo en este momento. Esta es la persona que se encarga fundamentalmente de los cálculos teóricos. Bueno, el caso es que las medidas, si bien, perdón, sí, lo que quería decir aquí es que en esta referencia está el detalle de deducción de estas ecuaciones. Y como verán, es bastante complicado. También se puede relacionar si uno pone, otra vez, si uno alumbra con luz este sistema y ve el patrón de interferencia formado por la interferencia de la luz con la superficie de la película que se forma, se obtiene, o se pueden ver cosas como la formación del dimple. En otras palabras, que en la zona, como ustedes recordarán, cuando tenemos un filme, se empieza a formar el filme entre dos gotas, en la zona de mayor interacción, la interfase se curva hacia adentro. Y cuando se tiene un dimple, como vimos en el paper de Belikov, el factor de interacción, el patrón de interacción del dimple tiene esta forma. Y ellos logran a cada tiempo, dependiendo de la deformación, logran relacionar las características del patrón de interferencia con la deformación de la gota, lo cual es notable. Bueno, hay varios experimentos de ese grupo y otros grupos que han comprobado que efectivamente cuando las gotas se separan, existe una especie de succión que no se observa cuando las gotas se están acercando y que esto es producto del movimiento del líquido. Fíjense que de nuevo en estas ecuaciones no hay ninguna fuerza extraordinaria más allá que se toma en cuenta, a diferencia de las ecuaciones en el régimen de equilibrio, en estas otras se toma en cuenta el efecto de la presión. Aquí tenemos otros resultados. En este caso, grafican de manera inteligente el acercamiento y el alejamiento, y de nuevo se observa claramente ese mínimo que está allí. Otra técnica que se está utilizando muchísimo es la técnica de microfluídico. Microfluídico significa o corresponde a hacer canales muy pequeños del orden de las micras, en los cuales, bueno, el canal se hace de una geometría conveniente y con un diseño conveniente, de manera de observar los fenómenos de floculación y coalescencia de gotas y gotas recubiertas con diferentes cosas. Este trabajo en particular lo menciono aquí porque es curioso que cuando normalmente estos sistemas tienen unos canales por los cuales una parte donde se originan las gotas, un canal por donde ellas transitan y una cámara de reacción o de coalescencia. Y sin embargo, como se ve en esta figura, la cámara de coalescencia, salvo que haya muy pocos surfactantes, pasa poca cosa. Y sin embargo, cuando las gotas están saliendo, que hay una dificultad aquí, que básicamente es como si la gota de adelante estuviera retenida con respecto a la segunda, es que ocurre la coalescencia. Por supuesto que uno, después de ver los gráficos del microscopio de fuerza atómica,
se pregunta si este tipo de fotos que muestra una perturbación entre las dos gotas corresponde a esa succión que mide el microscopio de fuerza atómica. Bueno, hay dos trabajos muy bonitos de un grupo holandés que menciono aquí. Este es uno de los microfluídicos que utilizan. Este, Esta es una foto o un esquema ampliado de una foto, es donde se observa, donde se puede ver que en la cámara de reacción hay coalescencia. Es interesante, estos Q corresponden a flujos, las D corresponden a fase dispersa, las C corresponden a la fase continua. Entonces, si yo meto, por ejemplo, la fase dispersa por aquí, el aceite por aquí, y le hago tangencialmente, estoy metiendo una corriente de agua, se forman las gotas. Y por supuesto, el tamaño de las gotas depende del flujo y del tamaño de los canales. Eso mismo puedo hacer de este lado. Aquí se encuentran y hay un flujo que sale, y esta vendría siendo la cámara, esta vendría siendo esta cámara que está aquí. En principio, en estos experimentos se usaba hexadecano agua. Los canales tienen como 45 micras de profundidad. El canal de colisión varía entre este experimento y otro. El diámetro de las gotas es 122 micrones. Ellos calculan y diferencian entre lo que es el diámetro hidráulico y el diámetro físico de las partículas, y eso lo utilizan en las ecuaciones. El tiempo promedio de coalescencia en uno de los experimentos dio 9.72 milisegundos y en otro de los experimentos dio aproximadamente el doble, y ellos consideran, sin embargo, que dadas las limitaciones experimentales, esos tiempos más o menos cuadran. Fíjense el tipo de cosas que puede deducirse de esos experimentos. Ellos trataron de medir la tasa de coalescencia. Esta es una tasa un poquito distinta a la tasa de Smoluchowski a la que estamos acostumbrados, porque en la tasa de Smoluchowski la concentración de las gotas de tamaño I y tamaño J por unidad de volumen van fuera de la definición de la constante de floculación, pero por supuesto la tasa en que ocurre la coalescencia va a depender de la sección transversal de las partículas y esta es una sección transversal relativa, y en este caso de la velocidad relativa entre ellas, porque recuerden que todo está fluyendo. Entonces, bueno, básicamente ellos llaman velocidad de coalescencia al producto entre este factor y la probabilidad de coalescencia, que estiman también depende de un factor de Boltzmann y de un tiempo característico, que más adelante sale de manera explícita. De todas maneras, estos son los resultados, por ejemplo, para esa tasa de coalescencia entre dos partículas singletes, entre dos partículas primarias, o sea, del mismo tamaño. Piense que la tasa crece al principio y después más o menos se estabiliza. Esto es fracción de volumen por velocidad en la dirección de flujo. Esto que vemos aquí ellos hacen videos de de lo que está ocurriendo, y estudian los videos, y entre otras cosas ven no solo cuál es la velocidad, sino cuáles son las gotas que están coalesciendo, cuáles fueron las que observaron. Entonces, por ejemplo, si se observa singletes con singletes, es la mayor cantidad de observaciones que se tiene. Esto viene siendo cuadrupletes con singletes, muy poquito; cuadrupletes con cuadrupletes no vieron, etc. Y entonces eso le permite ahora calcular tasas de coalescencia para gotas de diferente tamaño. También les hablaba del tiempo de coalescencia. Fíjense que ellos pueden observar cuál es el acercamiento entre las gotas y calcular
cómo varía este H con el tiempo. Y esa variación que aquí se ve en la primera parte del acercamiento, les da una idea de cómo drena la película entre las dos gotas. Y por otro lado, una vez que las gotas tienen una distancia entre ellas menor que un micrón, que parece que estuvieran pegadas, ellos pueden observar el tiempo que toma que las gotas finalmente coalescan. En estas observaciones, como les dije, el tiempo de coalescencia es bastante mayor. Es el doble de lo que se observa en el otro trabajo que vamos a ver a continuación. Ellos fueron más allá. Fíjense, por favor, que la tasa de coalescencia típica de Smoluchowski sería esa RIJ que habíamos calculado al principio sobre las concentraciones. Dense cuenta que este es un problema con flujo y que la velocidad del líquido puede ser medida y que en el caso de la teoría de Smoluchowski, los términos de la ecuación tienen la multiplicación, el producto de las concentraciones por unidad de volumen de los dos tamaños de gota. También aparece un término que depende de la sección transversal de los agregados y que en aquel entonces se denomina radio de colisión. Y esta diferencia esta diferencia de velocidad que aparece aquí es el equivalente a la constante de difusión relativa que aparece en la teoría de Smoluchowski. Bueno, los tiempos de coalescencia no son iguales y como se ve aquí, varían con la velocidad de flujo. Ellos hicieron un histograma, trataron de, tomando en cuenta la velocidad de cizalla que está relacionada con la velocidad de flujo, propusieron una ecuación que otra vez tiene que ver con el proceso propiamente dicho y el tiempo de coalescencia característico. Y el caso es que eso les dio aproximadamente una gaussiana y por supuesto con el centro de la gaussiana querían otra vez otra estimación del tiempo de coalescencia. Bueno, este segundo trabajo es un trabajo muy interesante del mismo grupo. A mí me gusta mucho el trabajo, sin embargo, no estoy de acuerdo con las conclusiones. En estos trabajos, como es evidente de lo que comentamos con el microscopio de fuerza atómica, estas técnicas son tan novedosas y tienen tal cantidad de detalles desde el punto de vista experimental y desde el punto de vista teórico, que en mi percepción neófita, pienso que la interpretación todavía hay que hacer un mayor esfuerzo por interpretar qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en los trabajos de fuerza atómica, en los primeros trabajos se hablaba de histéresis. De luego se habló de esa fuerza atractiva. En ningún momento de una fuerza atractiva efectiva en el potencial de fuerza media, es decir, de algo mediado por el solvente. Pero explícitamente no se habla del origen porque realmente no se sabía en el momento que se estaba midiendo. Bueno, en este segundo trabajo del grupo de Karin Schroen, el microfluídico que se utiliza tiene esta conformación. Y en este caso, una de las cosas que es esencial para entender los resultados y donde me parece que donde yo voy a poner esta lechucita donde tengo dudas, es que el tiempo de absorción del surfactante que están metiendo con el flujo de la fase continua es más pequeño que el tiempo de residencia en el canal de colisión que está por aquí al final. Nosotros hemos realizado cálculos de coalescencia de gotas contra una interfase plana y en ese caso también se genera una gota que va a un solvente. En el solvente, apenas la gota toca en la fase externa, comienza la absorción de surfactante
y el punto es cuánto surfactante se absorbió para dar origen a la fuerza repulsiva antes de que la gota llegue a su homofase. Ese es un tiempo que primero no es constante y por lo tanto en estos canales variaría con la longitud del canal, y las gotas no quedan igualmente recubiertas. Sobre esto comento algo más adelante. Bueno, el caso es que ellos podían medir el volumen de las gotas, o pueden medir fotográficamente el volumen de las gotas que salen al final, el volumen de las gotas que están ingresando, cuántas veces cabe el volumen final en el volumen inicial, les da una idea de cuántas gotas coalescieron allí, el número de coalescencia es básicamente este factor phi menos 1, y la frecuencia de las coalescencias pues es este número de colisiones entre el tiempo de residencia de las gotas en el canal de colisión. Entonces, una de las primeras cosas asombrosas que ellos encontraron es que si yo grafico esa variable phi, esta, que básicamente da cuenta de cuántas colisiones ocurrieron, de cuán tan grande es el volumen final de las gotas cuando salen del canal en relación al volumen inicial, ellos encuentran que si ellos lo grafican con respecto a la concentración de surfactante, cuando la concentración de surfactante es muy alta, no hay variación. Y la variación comienza, es decir, el volumen final es grande, en otras palabras, la coalescencia ocurre por debajo de 2 por 10 a la menos 7 molar. Esa es una concentración que es bastante baja en relación, por ejemplo, a la concentración micelar crítica que está en 8 por 10 a la menos 3 para no decir sulfato de sodio. Entonces, ellos en principio explican este fenómeno basado en la movilidad de la interfase de las gotas y lo relacionan con unos resultados experimentales del paper de Barkowska, que es un paper del grupo búlgaro, en el cual ellos demuestran que si llamamos a m la velocidad de drenaje de la película interfacial formada entre dos gotas, y esta VHS sería la velocidad de Hard Spheres, en otras palabras, de las gotas si no estuvieran deformadas y fueran redondas. Uno puede caracterizar la movilidad de la interfase como con el valor de m igual 1 cuando la interfase es inmóvil y con un valor mayor que 1 cuando la interfase es parcialmente móvil. En la próxima lámina vamos a ver qué significa exactamente esto. Pero lo que me interesa resaltar en este momento es que, de acuerdo a los resultados de esta autora, M daba menor que 1.1 justamente a la concentración de 10 a la menos 6 y se incrementaba sustancialmente, a concentraciones mayores o iguales de 10 a la menos 6 y se incrementaba sustancialmente justo en 10 a la menos 7. Entonces parecía justificado que para las mismas gotas, salvo que había una diferencia en que en uno de los experimentos se utiliza, creo que en una salinidad de 0.1, o sea, 100 milimolar, mientras que en los otros, en este paper no se utilizaba sal. Pero como se ve en esta figura, ellos argumentan que si estas líneas punteadas miden el factor phi para emulsiones que no tienen surfactante, es la diferencia entre las emulsiones que no tienen surfactante y las que tienen surfactante a esas concentraciones, entre las emulsiones que tienen sal y no tienen sal a esas concentraciones es muy pequeña. Bueno, el caso es que, ¿qué significa una interfase móvil y una interfase inmóvil y por qué eso tiene que ver con la coalescencia de gota? Todo eso está trazado, todo eso se deriva de unas ecuaciones que se deducen de algo que se llama teoría de lubricación. La teoría de lubricación es unas simplificaciones de las ecuaciones de flujo que se puede hacer cuando las películas o cuando las películas son muy delgadas.
Cuando las películas son muy delgadas, la variación de la presión en el eje perpendicular, o sea, de una interfase a otra de la película, es cero, o sea que la presión se mantiene constante en el eje Z, y sin embargo, por supuesto, el líquido está fluyendo en la dirección tangencial hacia el borde del plató, de la parte central hacia el borde del plató, y entonces básicamente se cumple que la variación de la presión en esa dirección pues es proporcional a la viscosidad. Entonces, ¿qué pasa? Es más o menos evidente de esta figura que si yo voy a acercar esta interfase con esta interfase, el líquido debe fluir y que por lo tanto la velocidad con que estas dos interfaces se acercan debe estar relacionada con la velocidad en que el fluido sale. De hecho, eso lo podemos llamar la velocidad radial a la que está saliendo hacia el borde de Platón, y esta la llamamos V sub H. Entonces, el punto es que ambas están conectadas, que no pueden estar desconectadas porque es el mismo líquido el que se está moviendo. Y la conexión tiene esta relación simple. Este es el radio de la película, ¿ok? Y este coeficiente es un coeficiente de movilidad superficial sugerido por Petzer. En ese coeficiente, de acuerdo a ese coeficiente de movilidad superficial, él es 1, y fíjese que este, eh, eh, cómo se anula el numerador cuando las interfaces son tangencialmente inmóviles, y en cambio tiene un valor muy distinto de 1 cuando hay surfactante, bien sea absorbido nada más o disuelto en la fase interna. Recuérdense de lo que discutimos cuando hablábamos de la explicación de Ivanov respecto a la regla de Bancroft, que es que si el surfactante está disuelto en la fase externa, o nada más se absorbe sobre la interfase, cuando ocurre una deformación producto de que yo estoy acercando las gotas, el surfactante se va a mover sobre la superficie, pero va a tender a retornar y a rellenar las zonas que quedaron vacías, producto del gradiente de tensión interfacial que se genera. Eso es lo que se conoce como efecto Marangoni. Entonces, si el surfactante está disuelto en la fase externa, va a ocurrir el efecto Marangoni y las interfaces se comportan como si fueran tangencialmente inmóviles. Fíjense que si en cambio yo tengo una gota que se deforma y la gota, por un flujo de el surfactante en su parte interna, puede rellenar los espacios que quedaron vacíos cuando la gota se deformó, entonces ese efecto Marangoni no va a ocurrir y la gota va a poder seguirse deformando y el proceso de drenaje va a llevar al colapso de la gota. Entonces, la velocidad de flujo va a depender de qué es lo que pasa en las interfaces, que viene siendo la condición de contorno para resolver ese problema de flujo. ¿Ok? Entonces, cuando la interfase es inmóvil, el sistema tiende a ser más estable y las gotas tienden a drenar, el líquido, la película interfacial tiende a drenar más lentamente, y cuando la interfase es móvil, tiende a ocurrir la coalescencia más rápidamente. Entonces, la explicación de los autores de qué es lo que está ocurriendo aquí es que la interfase es móvil de aquí para acá y es inmóvil de aquí para acá. Por supuesto, es imposible desglosar o separar, discriminar entre lo que es el efecto de la fuerza de interacción propiamente dicho y la movilidad de las interfaces, porque mientras menos surfactante hay, más móvil es la interfase, y mientras más surfactante hay, más inmóvil es la interfase. Pero ese es un primer resultado de ellos. Aquí les muestro un poquito más de ese problema. En principio, si yo, estos son resultados de Dimitri Petsev, si yo calculo la fuerza media total, otra vez, que es la variación de energía libre, producto no solo de las fuerzas de interacción, sino de los efectos del solvente,
esa fuerza otra vez yo la voy a poder expresar como un coeficiente de roce por la velocidad. Este, si yo relaciono la fuerza en la dirección perpendicular y en la dirección tangencial con las velocidades radiales y perpendiculares, estos son los coeficientes de fricción y esos coeficientes de fricción tienen esta forma. Entonces, fíjense qué ocurre si esto, como dijimos antes, este radio grande es el radio del film. ¿Qué pasa si el radio del film es cero? Si el radio del film es cero, ese término se elimina y nada más me queda que la fuerza es, o el roce viene dado por z de HH. Y fíjense qué pasa con los demás coeficientes. Este coeficiente se hace cero, este coeficiente se hace cero, esto se hace cero, esto se hace cero, pero aquí hay un 1. Y esto que está aquí es el coeficiente de roce de una gota no deformable. Nada más sobrevive esto. Este que está aquí sí es el radio de la gota, no el radio de la película. Este tipo de coeficiente, fíjense que es muy parecido a Stokes, pero toma en cuenta la separación entre las interfaces. Esto viene siendo un coeficiente de roce tipo Taylor de 2 gotas que no se deforma. ¿Ok? Bueno, dicho eso, el paper tiene una cantidad de resultados interesantes. Ellos, por ejemplo, evalúan la frecuencia de colisión. Esa frecuencia de colisión, en principio la relacionan, perdón, la frecuencia de coalescencia. La frecuencia de coalescencia la relacionan con la frecuencia de colisión, que a su vez está relacionada con la tasa de cizalla en la dirección del borde de plató. Esa tasa de cizalla obviamente está relacionada con la velocidad de flujo y la frecuencia de colisión naturalmente está relacionada también con la fracción de volumen que hay en el sistema. Y por el otro lado, el segundo factor, la frecuencia de colisión, depende la frecuencia de coalescencia depende de la frecuencia de colisión, y por el otro lado, de un factor probabilístico que es un factor tipo Boltzmann, que depende de un tiempo característico que también está relacionado con la tasa de cizalla y el flujo en la dirección Z. De estos resultados, ellos calculan, aquí es donde se calcula el resultado que les di uno de los resultados que les di en las láminas iniciales, que el tiempo de coalescencia característico es de 9.29 milisegundos. Bueno, otra cosa que hacen los autores para soportar la explicación de sus resultados es que ellos calculan la fuerza de repulsión de DLBO, es un potencial típico electrostático, más esta parte es la parte electrostática, esta parte es la parte atractiva, y lo comparan con la fuerza de flujo característica. En principio, la coalescencia ocurriría si esta fuerza domina esta fuerza. En otras palabras, cuando la fuerza de LBO es menor que esta fuerza F-col. Fíjense que para un H crítico de la película, que se calcula, en este caso, la fórmula, esta fórmula es típicamente de Briggs, pero creo que sale simplemente de la consideración de igualar estas dos fuerzas y despejar. El caso es que, a ver, aquí hay un factor H a la 5 que no veo claramente por allí. Tal vez el resultado es de Briggs. De todas maneras, lo que me interesa es que la predicción para H crítico de cómo es la fuerza viene siendo esta línea punteada que está aquí. Y esa línea punteada ocurre entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 3 en molar de concentración de cloruro de sodio. Ellos hicieron experimentos, además de estos primeros experimentos que son con surfactantes sin sal, estos que están aquí, ellos hicieron otros experimentos donde agregaban sal en diferentes concentraciones. Y esta es la forma en que varía phi para esos casos. Entonces, fíjense que en estos casos,
la desestabilización ocurre, tal y como ellos sostienen, entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 1, pero realmente 10 a la menos 3 está aquí en el extremo y toda la desestabilización, como se puede ver en sus mismos gráficos, ocurre en 10 a la menos 1. Esto es lo que me hace dudar un poco de cuál es la interpretación correcta de los resultados. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene sal en el sistema, hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, cuando uno agrega sal a un sistema con surfactante, uno favorece la absorción superficial del surfactante sobre la interfase, porque existe un efecto que se conoce como salting out. Uno saca el surfactante de la fase bulk, producto de que la está haciendo cada vez más iónica. Y eso hace que la concentración superficial de surfactante sea mayor. Entonces, a pesar de que yo estoy agregando sal y yo sé, según la teoría de Debye-Hickel y según DLBO, que esa concentración de sal va a pantallar la carga superficial de las gotas, pues también es verdad que a concentraciones bajas, la concentración de sal también tiende a meter más surfactante e incrementar la carga de la superficie. Entonces son dos efectos que van contrarios. ¿Cuándo debería ser efectivo el apantallamiento? Cuando las gotas están totalmente ya recubiertas, cuando ya la sal no logró meter más surfactante sobre la superficie de la gota y entonces de ahí para adelante un incremento de concentración de sal solo apantalla la carga. ¿En qué rango de concentraciones ocurre eso? Bueno, de acuerdo a los experimentos que hemos hecho nosotros y a las simulaciones, el máximo de absorción superficial para el caso del SDS, en el caso de emulsiones, nanomulsiones de dodecano y hexadecano, está en 40 milimolar de sal. En 40 milimolar de sal usted tiene la mayor carga normalmente, bueno, entre 30 y 50 milimolar. En promedio, en 40 milimolar de sal se obtiene la mayor carga, la carga que hace las emulsiones más estables desde el punto de vista de interacción entre gotas. Entonces, lo que creemos nosotros que ocurre en este experimento es que en realidad lo que está evidenciando esto es que primero la concentración de sal está incrementando la absorción superficial y después la pantalla. Es por eso que fíjense que la curva que corresponde al H crítico calculado está muchísimo más cerca de 10 a la menos 3 que de 10 a la menos 1 y sin embargo los valores de desestabilización están en el orden de 10 a la menos 1, no en el orden de 10 a la menos 3. ¿Ok? Y por el otro lado, también es mi apreciación que este efecto es un efecto de absorción superficial dependiente del tiempo y que si cambiasen la longitud del canal, estos resultados variarían grandemente. Es un experimentico bien interesante de hacer y que si a alguno de los oyentes le interesa, sería muy bueno ver los resultados. Esas son de las ventajas que tienen los microfluídicos, que ustedes pueden diseñar su microfluídico. Existen una cantidad de videos, aquí muestro algunos, de cómo se elabora un microfluídico. En los experimentos que mencioné ahorita, los autores compraron el microfluídico a una compañía holandesa, o sea que se venden comercialmente y se pueden diseñar de manera arbitraria. O sea que ese estudio, si bien yo siento que estos papers son realmente de avanzada, pienso que la interpretación de los resultados no es del todo correcta. Es curioso que habiendo una técnica, por ejemplo, como el microscopio de fuerza atómica, microfluídicos diesen muchísima más información, pero con respecto al proceso de coalescencia. Pero ocurre la mala cosa, como vimos con el microscopio de fuerza atómica, que las gotas se deforman de tal manera que no coalescen. Bueno, durante los últimos años, otra de las técnicas que se ha desarrollado es la técnica de pinzas ópticas. Al igual que en las otras técnicas, lo que se intenta es ver cómo ocurre la coalescencia, o lo que nos interesa a nosotros en particular sobre esto es cómo ocurre la coalescencia de gotas. Bueno, ¿cómo es ese asunto de las pinzas ópticas?
Resulta que si yo puedo concentrar la luz haciendo pasar una luz, por ejemplo, de láser por uno de los objetivos de un microscopio, este, eh, obtengo una potencia lumínica bastante fuerte. Entonces, ocurre lo siguiente, dependiendo del tamaño de la partícula ocurren diferentes cosas. Nosotros hemos hablado anteriormente de lo que es la dispersión de Rayleigh y la dispersión de Mie. En principio, para partículas pequeñas se utiliza, o del orden de la longitud de onda con la cual está siendo irradiada, se utiliza la teoría de Mie para explicar la dispersión de luz, mientras que en el caso en que la longitud de onda es mucho más grande que las partículas, se utiliza la dispersión de Rayleigh, la teoría de Rayleigh. Entonces, básicamente lo que ocurre es que cuando uno tiene una potencia lumínica bastante concentrada en esta zona, si la partícula es muy chiquita con respecto a la longitud de onda y se aplica la teoría de Rayleigh, básicamente se desarrolla un dipolo en la partícula que tiende a llevarla hacia el centro de la pinza óptica. Y por el otro lado, si la partícula en cambio es muy grande, la partícula dispersa, la luz se refracta sobre ella y el intercambio de momento de esa refracción genera una fuerza en sentido contrario que debería mover a la partícula hacia la partícula suficientemente pequeña. Entonces, esas dos cosas hacen que en ciertas condiciones, entre otros requerimientos, la partícula tiene que tener un índice de refracción mayor que el del líquido que lo contiene. Esa partícula pueda ser atrapada en esta cosa que se conoce como pinza óptica. Ese atrapamiento también debe cumplirse, que la fuerza, lo que se denomina fuerza de scattering, la fuerza en la dirección de, de, de incidencia de la luz en relación a la fuerza que ellos llaman fuerza de gradiente, al gradiente, a la fuerza que se origina por el gradiente lumínico en esta dirección, sea el cociente de esas dos fuerzas sea mayor que 1. Pero bueno, el caso es que aquí, por ejemplo, se ve cómo se ve, por qué se simula la pinza con un cono, y eso tiene que ver con la dispersión de la luz que choca con la partícula. Esta es una partícula de 10 micras y el experimento básicamente así, se hace incidir la luz sobre ella, se hace incidir la luz sobre el objetivo de un microscopio o algo parecido que concentre la luz en un punto focal, y dependiendo de cómo es la partícula, hay partículas que por movimiento browniano simplemente llegan al foco, y hay partículas para las cuales hay que llevarlas hasta allí utilizando otra pinza. Este autor, Ashkin, y su grupo de AT&T fueron los que lograron el desarrollo de la pinza óptica. Bueno, aquí se ven algunos experimenticos. Ya para el año 2014 existían aparatos que se conocen como nanotrackers y que permiten entonces que uno utilice dos pinzas ópticas, una pinza óptica para cada gota, y lleve una gota desde un punto inicial que está marcado con esta X, con este signo positivo rojo, lleve una gota al lado de la otra e incluso mida la fuerza de interacción. Fíjense qué curioso cómo da, en este caso, la fuerza de interacción para dos esferas que se supone rígidas, y uno ve un mínimo secundario aquí, y cómo da, porque esto es todo en acercamiento, y cómo da para el caso de las emulsiones una fuerza menor. Entre las cosas curiosas que se observaron, esto se hizo con aceite de maíz, dos trampas ópticas, una velocidad de movimiento de las pinzas bastante pequeña, y entre las cosas que se observaron era que cuando intento retroceder, se observa, como en el caso de AFM, se observa una diferencia como si fuera una parte atractiva, pero después la fuerza salta. No me genera
el gráfico suave de variación de fuerza contra la distancia, sino que hay un salto en la fuerza en este caso. Entonces los autores supusieron que este era un caso donde lo que se estaba evidenciando aquí era una atracción de depletion, que realmente no sé cómo traducir bien. Antes de explicar qué es eso, solo por completitud, porque en algún momento creo que lo mencionamos, el caso es que existen trabajos recientes de un grupo chino, existen varios trabajos de un grupo chino, estos fueron hechos con este tipo de partículas. Fíjense que la necesidad de que la partícula tenga un índice de refracción más grande que el agua limita los aceites que en principio, o lo que uno llama aceites que se pueden usar. Esto se hizo con un equipo comercial, partículas de 10 micrones, estas dos velocidades, y simplemente con dos pinzas ópticas se fueron uniendo las gotas. Esto que está aquí son los gráficos de fuerza para diferentes velocidades de acercamiento, y esto que está aquí a una misma velocidad de acercamiento son los gráficos, todo es fuerza como desplazamiento, pero a dos concentraciones distintas. Otra vez, son curiosas estas oscilaciones características de la función GDR, por cierto, a estas distancias. Esto es curioso, no leí ninguna explicación en el trabajo de esa característica, pero ellos observan también la misma variación que observó el paper noruego y con este salto respectivo. Ahora, ¿cuándo se observa esta variación que no se observa en estos primeros gráficos? Cuando la concentración de surfactante es sustancialmente mayor que la concentración micelar crítica. Es eso lo que lleva a la suposición de que lo que está actuando allí es una fuerza de depletion. Este es un gráfico que se utiliza en el artículo para explicar la fuerza de depletion, y a mí me parece que es inadecuado porque justamente lo que tendría que tener el gráfico son estas micelitas del lado de afuera y aquí muy pocas micelitas. ¿Por qué? Porque la fuerza de depletion se genera justamente por una diferencia de concentración entre objetos disueltos en el líquido que son de un tamaño inferior a los objetos cuya fuerza de interacción nos interesa calcular. Entonces, ¿qué pasa? Se denomina depletion a que cuando los objetos, en este caso gotas, se van acercando, llega una distancia en la cual no caben estos objetos, en este caso son las micelas, en esa zona. Y por lo tanto, la concentración de micelas en esa zona de interacción es menor que la concentración de micelas afuera. ¿Ok? Entonces, a objeto de que la concentración sea la misma, el líquido, que es lo único que puede fluir, dado que las micelas no entran, entre las dos gotas tiende a salir, y como el líquido tiende a salir, las gotas tienden a flocular. Eso es lo que se conoce en inglés como depletion flocculation. Es un efecto osmótico producto de que a distancias pequeñas las partículas pequeñas no caben entre las partículas grandes. Una fuerza originada por una razón entrópica fundamentalmente. Bueno, simplemente por completitud pongo aquí algunos otros resultados y cómo se ven las gotas cuando están a una distancia muy pequeña. Fíjense, estos, otra vez hablando de algunas inconsistencias, estos son resultados en los cuales se va variando la concentración de surfactante y se ve la fuerza. Entonces, ¿qué esperaría uno? Bueno, lo que encuentro aquí, si esta era la fuerza original y yo puse más surfactante sobre la superficie, la repulsión es mayor, es mayor, es mayor a medida que bueno, perdón, estos son, me confundí aquí, estos son para una misma concentración, que es 0.1% de fluorocarbonato, que es el surfactante que se está utilizando, estos son a diferentes concentraciones de sal. Entonces, ¿qué esperaría uno? Que la fuerza fuera mayor cuando no hay sal y que la fuerza se va apantallando cuando hay sal. Entonces, este resultado es totalmente consistente con, otra vez, teoría de Weihickel, teoría de LBO. Pero miren qué pasa aquí. Aquí cambio la concentración de surfactante, aparentemente sin sal.
Fíjense que esto es 0.01, esto es 0.1, crece aparentemente, la pendiente parece mayor poco, pero miren qué pasa en 1%, baja. Este es el tipo de cosas que yo siento que se presenta últimamente en estos experimentos de última generación con mucha frecuencia y sobre cuya explicación hay que trabajar más allá de lo que se ha dicho porque se tiene mucha premura en publicar eh, los trabajos dada la novedad de la técnica. Bueno, aquí les muestro unas bibliografías interesantes. Este sujeto en particular, tuve la suerte de conocerlo en un congreso en la Universidad de Pittsburgh, ahorita está en Nueva York, se ha hecho muy famoso con esta técnica, fíjense, este paper es en Nature y es sumamente agradable. Creo que es un hombre muy capaz, pero además muy agradable de trato. Y por otro lado, existen, yo no intento de ninguna manera ser estricto en la presentación de las técnicas de los últimos años. Esas técnicas que les mostré ahorita son técnicas realmente de hace 10 años y sin embargo, eh, no sé si es producto de mi ignorancia, pero no veo un progreso sustancial en los papers de los últimos años con esas técnicas. Y sin embargo, hay otra cantidad de trabajos con técnicas distintas que también arrojan información relevante respecto al proceso de coalescencia y que se los recomiendo fuertemente. Algunos ni siquiera los he terminado de leer, son muy nuevos, pero lucen prometedores e interesantes. Bueno, con esta última lámina concluye la tercera y última parte de el fenómeno de coalescencia.